En este tutorial vamos a hablar del concepto de transformación, de aplicación, que es más o menos un sinónimo de transformación, y de aplicación lineal. En muchísimas situaciones dentro de la informática nos encontramos con que hace falta o bien coger algún tipo de objeto o situación, puntos, cualquier cosa y transformarlo, o bien construirlo. Este tipo de idea la resume el concepto matemático de aplicación. Una aplicación es cualquier método, transformación, programa, como queramos llamarlo, que recibe unos datos llamados entrada y devuelve unos datos llamados salida. Esta idea de que recibe unos datos y devuelve unos datos puede utilizarse o bien en el concepto de transformar. Por ejemplo, si yo tengo en un momento dado el color de un objeto y quiero transformarlo en otro color, por ejemplo hacer que el objeto sea más oscuro, pues lo que tendremos es una transformación que recibe un color, el color actual del objeto, y devuelve un nuevo color, el color transformado, el color en este caso más oscuro. Si lo que tenemos son ideas de tipo geométrico, pues puede ser que tengamos un objeto y lo que queramos es girarlo. Pues recibimos la posición actual del objeto y la devolvemos ya girada. En otras situaciones, como he dicho, no solo es transformar, sino a lo mejor construir. Nosotros tenemos, por ejemplo, una serie de puntos y con esos puntos queremos construir una curva. Bueno, pues vuelve a ser la idea de aplicación. Recibimos los puntos, devolvemos la curva. El concepto de aplicación es muy amplio. Nosotros nos vamos a centrar en aplicaciones en las que la entrada y la salida sean vectores o bien se puedan escribir en forma de vectores. Ese tipo de transformaciones que llevan vectores en vectores, pues se pueden visualizar en el caso de que sea geométrica. Entonces vamos a empezar con la idea de intentar ver transformaciones en el sentido de cambiar objetos. Aquí en nuestro caso, pues lo que vamos a hacer es cambiar las posiciones de los puntos de estos dibujos, tanto de esta curva como de esta casa, este círculo o este triángulo, y lo que vamos a hacer es transformarlo de forma que en función de en qué posición esté cada punto, pues los vamos a transformar en una nueva posición. Como cada punto tiene dos coordenadas x e y, necesitaremos en este caso dos fórmulas que me devuelvan las coordenadas x e y transformadas. Empezar con una transformación bastante sencilla de entender qué es lo que va a pasar. Imaginemos que empezamos con una transformación del tipo esta que tenemos puesta aquí. Quiere decir que, a ver, que lo ponga yo en minúsculas, creo que lo tenía puesto en mayúsculas, en minúsculas. Bueno, imaginemos que lo que hacemos es transformar cualquier coordenada x, y en la coordenada x más 1, y. Antes de visualizarlo, ¿qué es lo que querrá hacer esta transformación? Pues esta transformación lo que hará será coger la coordenada x nos dice hasta qué punto cada coordenada está a la derecha o a la izquierda, y convertirlo en esa coordenada más 1. Lo que va a hacer es este puntito, pues lo llevar 1 a la derecha, un puntito 1 a la derecha, etcétera. O sea, desplazarnos los objetos a la derecha, y la altura sobre el eje x pues nos la va a dejar como está. Si le damos para visualizar, pues vemos que nuestra transformación hace justo lo que nosotros habíamos pensado, que es desplazar los objetos uno a la derecha. Hemos visto un primer ejemplo de transformación. Si dentro de la misma idea ponemos x más 1 para el x' y más 1 para el y', pues lo que haremos será el x cambia llevándoselo 1 a la derecha y el y cambia llevándoselo 1 hacia arriba. Es decir, esto lo que hace es mover 1 a la derecha, 1 hacia arriba. Aquí tenemos un segundo ejemplo de aplicación o transformación que cambia las coordenadas del plano. Todas estas coordenadas, o sea, todas estas transformaciones que hemos visto hasta ahora llevan puntos que son dos coordenadas en puntos transformados que tienen a su vez dos coordenadas, o sea, reciben como entrada un vector de dos coordenadas y devuelven un vector de dos coordenadas. Hay muchas transformaciones. Vamos a poner, por ejemplo, una un pelín más complicada. Vamos a poner, por ejemplo, la que lleva x más que esta a x más y cuadrado, y que la y la deje como estaba. Y vamos a ver qué es lo que hace. Primero vamos a ver qué es lo que hace y después explicamos qué es lo que está pasando. Nosotros decimos esto de eso, pues y como vemos, lo que está pasando es que los objetos se están curvando. Esta aplicación permite curvar objetos. Sigue siendo una transformación que tiene como entrada vectores y da como salida vectores. ¿Por qué se me están curvando los objetos? Pues por lo siguiente. Lo que pasa es que la coordenada x,
lo que está haciendo es convertirse en x más y cuadrado. Como tenemos aquí una fórmula al cuadrado, pues lo que estamos haciendo es que la coordenada x nos están saliendo parábolas. Con el mismo tipo de idea, en la coordenada y, podríamos pensar en la transformación que la y se convierte en y más x cuadrado. Al poner esto, pues lo que estamos haciendo es que nuestras coordenadas y nuestras alturas se están curvando, digamos, estamos teniendo parábolas. Y por supuesto que se pueden poner las dos a la vez y tendremos pues este tipo de transformación extraña. Bueno, nosotros dentro de las transformaciones pues hay muchas que se pueden hacer y todas son interesantes, pero nosotros en esta asignatura de primero pues lo que vamos a centrarnos es en transformaciones sencillas. ¿Qué quiere decir transformaciones sencillas? En el tema anterior nosotros estábamos hablando de que con vectores las construcciones más simples que se hacen son los subespacios. Y los subespacios se corresponden intuitivamente con las rectas y planos que pasan por el origen. Las transformaciones sencillas son aquellas que llevarán rectas y planos que pasan por el origen en rectas y planos que pasan por el origen. Entonces vamos a centrarnos en qué idea necesitamos para esas dos ideas, o sea, esos dos conceptos. Primero, que lleve rectas en rectas y segundo, que lleve rectas que pasan por el origen en rectas que pasan por el origen. Vamos a empezar por esta segunda idea de que pasan por el origen. ¿En qué se corresponderá que las rectas que pasan por el origen vayan a rectas que pasan por el origen? Pues precisamente en dejar el origen fijo. ¿Y eso cómo lo puedo conseguir yo con una transformación? Vamos a nuestra transformación anterior, esta de x más 1, y más 1. Y si nos fijamos en el origen, en este puntito blanco, vemos que el origen se está desplazando. Antes el origen está aquí y al movernos, al aplicar la transformación, no sé si se ve bien en el dibujo, pero aquí estaba el origen anterior y aquí tenemos el origen transformado. Por lo tanto, esta no sería del tipo de transformaciones que queremos estudiar ahora mismo porque no deja el origen fijo. ¿Por qué no deja el origen fijo? Pues precisamente por la existencia de términos independientes, de números aquí que no están asociados a variables. Eso hace que cuando yo le doy a x el valor 0 y ahí el valor 0, al transformarlo se convierte en el 1, 1. Cuando x vale 0 y vale 0, todo lo que esté asociado al x y al y se va a quedar aquí como 0 y sin embargo van a quedar los términos independientes. Por tanto, la filosofía en principio, primera idea general, es si queremos transformaciones que lleven recta en recta y el origen lo dejen fijo, no debemos de poner términos independientes. ¿Qué más debemos de evitar? Nosotros, en cuanto no tengamos términos independientes, nos vamos a encontrar con que el origen se quede fijo, pero queremos que las rectas se conviertan en rectas. Antes nos habíamos encontrado con que esta transformación, la x' igual a x más y cuadrado, como vemos aquí, no lleva rectas en rectas, sino que las rectas las curva. ¿A qué se debe esto de curvar? Pues precisamente a la aparición aquí de un y cuadrado. En cuanto aquí aparezca y cuadrado, y cubo, etcétera, la transformación no va a llevar rectas en rectas. Mucho menos si metemos funciones más complicadas, por ejemplo, bueno, esto está escrito en JavaScript, la función que lleve ya senos, x más seno de y, pues si la vemos, lo que está haciendo es este tipo de efecto, que puede quedar muy bien, puede ser muy interesante, pero que obviamente es más complicado. Y esto de que la recta me la está curvando, con este tipo de ideas, pues me están apareciendo copias de la función seno de y, se debe a la aparición, claro, de aquí del seno de y. Entonces, si no queremos que aparezcan, que mueva el origen, no deben de aparecer términos independientes, y si no queremos tampoco que las rectas dejen de ser rectas, pues tampoco vamos a poder utilizar funciones como x cuadrado, como y cuadrado, etcétera. Entonces, ¿qué vamos a poder utilizar? Pues vamos a poder utilizar solamente las variables multiplicadas por números y sumadas o restadas. Vamos a ver, por ejemplo, una idea. Vamos a ver, por ejemplo, la función x' igual a 2x, y' igual a y, vamos a dejarla así. Y vamos a ver qué es lo que hace. Ahora explicamos por qué era de esperar este tipo de comportamiento. Lo vemos, lo aplicamos, y los objetos se están haciendo más grandes. Claro, se están haciendo más grandes si nos fijamos con un poco más de detalle solo en el eje X, no en el eje Y. Pero las rectas siguen siendo rectas y los planos siguen siendo planos. Bueno, aquí no hay más que rectas. Y el origen no se mueve. Que el origen no se mueva se debe a que no hemos puesto términos independientes.
el que las rectas sigan siendo rectas se corresponde a que no hemos puesto nada al cuadrado, ni hemos puesto funciones seno, coseno, logaritmo, etcétera. Y una vez que ha pasado eso, pues ya entendemos más claramente, una vez que va a llevar rectas en rectas, plano en plano, entendemos qué está pasando aquí. Si aquí lo que decimos es que x' es 2x, nos acordamos que la x es la distancia al origen, al multiplicar por 2 lo que estamos haciendo es que los objetos se vayan al doble de distancia al origen. Por tanto, lo que estamos haciendo es que el ancho de los objetos se multiplique por 2, que es exactamente lo que estábamos viendo en este efecto. Es ahora más fácil hacer transformaciones un poco a nuestro gusto. Si queremos, por ejemplo, que los objetos se hagan el doble de alto, por ejemplo, y que se queden igual de anchos, pues lo único que hace falta es coger y multiplicar la altura por 0,5. Como vemos, pues la transformación hace justo lo que nosotros queríamos. Y esto es así, no solamente si la x la multiplico por un número, si la y la multiplico por un número, por supuesto puedo hacer las dos cosas a la vez. Aquí tenemos, a ver que lo he escrito yo mal, x va a 0,3 por x, y va a 0,3 por y, y esto está haciendo que los objetos se hagan más pequeños, no es la misma escala en x y en y, porque estamos multiplicando por números distintos. Entonces, como ya vemos, si mi transformación consiste solamente en multiplicar la x o la y por un número, pues no hay problema, las rectas siguen siendo rectas, los planos siguen siendo planos, y el origen pues sigue estando en el origen. Tampoco hay ningún problema si lo que hacemos es no solamente multiplicar las variables por números, sino además sumarlas. A ver que lo escriba yo bien. 0,4 por y. Vemos que aquí la expresión estamos cogiendo la primera variable, multiplicándola por un número, la segunda multiplicándola por un número, y en este caso restando. Como vemos, se produce una deformación de los objetos, obviamente, pero las rectas siguen siendo rectas, los planos siguen siendo planos, el origen sigue siendo origen. Y esto es la idea de una transformación lineal. Una transformación lineal es aquella que deja el origen invariante y lleva rectas en planos, una forma de verlo. Otra forma de verlo es que una transformación que lleva las variables en funciones lineales de esas variables, es decir, que solo aparecen las variables multiplicadas por números y sumadas o restadas. Esto se puede hacer con una variable o se puede hacer con las dos. Por ejemplo, pues tenemos aquí una nueva transformación lineal que hace este tipo de efecto. En el fondo podemos decir que una transformación es lineal cuando las expresiones son lineales sin términos independientes, es decir, multiplicar números por variables y sumar o restar. Aquí lo hemos visto en dos variables, pero el mismo tipo de idea funcionaría en más de dos variables. Decir que eso no solo funciona cuando uno trabaja a nivel de vectores, sino también, por ejemplo, con colores. Aquí tenemos una transformación que en función, cada píxel en función de dónde está, pues va a construir el color. Va a llevar una entrada, que es la posición de cada píxel, y me da una salida, que es el color. Por supuesto, ¿qué tipo de transformación queremos? Nosotros en principio podríamos poner cualquiera, pero si queremos que funcione razonablemente bien, pues una vez más, lo que vamos a necesitar es transformaciones que lleve posiciones en colores de forma que las expresiones sean lineales. Por motivos de, sencillamente, de cómo funciona el sistema RGB, las combinaciones deben de ponerse de forma que sumen 1. Por ejemplo, aquí tenemos 0.2 por x más 0.8 por y. Si decimos cambiar, pues ya vemos que tenemos otro tipo de pixelado, de forma de asociar colores, de forma que la sensación que vamos a tener es que, como veremos ahora, 0.5 por y por x, cada vez que le demos un valor, pues vamos a tener una graduación de colores diferente. Bueno, lo que comentaba, esencialmente la idea de que esto lleva recta en este caso, aunque tampoco hace falta saberlo mucho, es que dentro de cada recta que nosotros tengamos, el color permanece más o menos constante. Eso quiere decir, por ejemplo, en esta recta el color está oscilando entre el azul de aquí y el magenta que tenemos aquí de forma continua, pasando como si el color estuviera pasando de forma lineal, digamos, de forma progresiva, de color azul en color magenta.
También permite construir. Aquí, aunque no vamos a ver mucho en detalle qué es lo que hace, pero sí que por lo menos que veamos cuál es la idea. Aquí tenemos una aplicación que toma como entrada 4 puntos. Cada punto de esto es un vector. Cada uno tiene 2 coordenadas. Podemos pensar que la entrada son las 4 bolas verdes, que tiene 8 coordenadas, y lo que devuelve es la fórmula de la curva. Esto se adapta, es decir, que si yo cambio las entradas, pues me devuelve una curva distinta. Es otro tipo de aplicación. Comentar que esta también es lineal. Es bastante útil, ya veis que permite hacer curvas con la forma más o menos que uno quiera. Y que es lineal, aunque aquí la intuición se nos queda un poco corta con respecto a qué quiere decir lineal, qué quiere decir eso de que lleva recta en recta, etcétera. Si viéramos las ecuaciones, veríamos que son ecuaciones lineales. Del mismo tipo, tenemos aquí otro ejemplo de construcción de curvas. Esto es lo que se llaman los splines de Bézier, que se utilizan mucho en animaciones, etcétera. Y que también, dados 4 puntos, pues construye una curva que viene controlada por ellos. En el caso de los splines de Bézier, viene controlada de la siguiente forma. Los 4 puntos, que son, como he dicho antes, se pueden ver como 8 coordenadas, como un vector de 8 números, me devuelve esta curva, es una curva de grado 3. Y para lo que sirven los puntos de control, hay dos muy obvios, y es que este punto y este punto lo que marcan es el principio y el final de la curva. Y con respecto a estos dos puntos, este punto junto con este marca una línea, esta de aquí, que es la tangente a la curva y me permite darle forma al principio. Mientras que este segundo punto pues es el que junto con este me define una línea que marca la tangente a la segunda curva y me permite pues dar forma a mi curva más o menos en la forma en que yo quiera. Bueno, pues ya hemos visto 4 aplicaciones de este tipo de transformaciones o aplicaciones lineales. Por un lado, como hemos visto, pues permite hacer transformaciones sencillas en el plano, transformaciones que lleven recta en recta y plano en plano y que dejen fijo el origen. Permite también construir construcciones, o sea, graduaciones de color, o sea, que me da el color de cada píxel en función de su posición. Y también me permite pues varios tipos de métodos que reciben un vector, una serie de posiciones y devuelven una curva. Y esto es todo por este primer tutorial.